este video estaremos hablando sobre concepto gráfico y algunos tips de diseño para que puedan mejorar sus formas de comunicar visualmente los datos. Primer paso es dónde buscar inspiración. Todos sabemos que el componente visual juega una parte fundamental en el cerebro humano y nos permite procesar información de manera muy fácil y rápida. Pero el cerebro necesita material para hacer conexiones nuevas. Entonces, en esta línea recomendamos utilizar herramientas como Behance o Tumblr o Pinterest, de manera que se puedan utilizar elementos para reunir inspiración o referentes sobre los casos puntuales que quieran comunicar. Esto se puede realizar a partir de temáticas, de colores o diferentes palabras clave que sean relevantes para su proyecto. ¿Cómo podremos construir una idea para comunicar la información visualmente? Pues lo primero es utilizar ejercicios de diseño donde recolectamos la información y las organizamos para orientar la línea de diseño que queremos trabajar. Existe un ejercicio muy práctico que consta de recortar múltiples elementos visuales que puedan servir de referente y ayudar a responder preguntas como ¿cuál sería la audiencia para interactuar con la información que ustedes van a publicar o con los resultados de su investigación? ¿Cuáles serían los páginas o proyectos similares que han utilizado diferentes elementos visuales para el proyecto? Y para esto, veamos algunos ejemplos. Si tenemos algún caso, por ejemplo, de analizar el control sanitario de restaurantes, podemos pensar en restaurantes, podemos pensar en comida, podemos pensar en basura, podemos pensar en personas. Y todos estos elementos se pueden conectar directamente para que visualicemos la información en nuestro proyecto. Si pensamos en ratón, por ejemplo, podemos pensar en Mickey Mouse, podemos pensar en atracciones, podemos pensar en gatos, podemos pensar en comida, podemos pensar en queso, podemos pensar en un ratón del computador y esta imagen nos puede abrir esta conexión nos permite abrir otros campos que no habíamos explorado para el concepto de nuestro proyecto. En este caso podríamos enfocarnos en la parte computacional de los riesgos sanitarios, juntado con los ratones, juntado con la comida, y podemos eventualmente llegar a un concepto de este estilo donde se podría representar la problemática como un videojuegos. Esto es a manera de ejemplo. Ahora vamos a ver casos más prácticos sobre cómo utilizar elementos de diseño en la visualización de datos. El primer reto es cómo escoger una paleta de colores apropiada. Para esto podemos, naturalmente, como ya lo mencionamos, explorar algunas de estas herramientas para buscar inspiración. Podemos utilizar herramientas como Google Images, por ejemplo, si buscan la palabra taxi, es muy probable que muchas de las imágenes que salgan de resultado sean amarillas. Entonces, a partir de las palabras clave que tengan en su proyecto, podrían hacer búsquedas en herramientas como Behance, en Pinterest o directamente en cualquier buscador de imágenes para ver cuáles serían estos colores apropiados que los ayuden a comunicar su problemática. Luego de que ya tengan alguna idea, podrían utilizar una herramienta que se llama colors.co, donde a partir de algunos colores pueden seleccionar múltiples paletas de color automáticamente. Entonces, mientras seleccionan ustedes un color, la herramienta les permite conectar con múltiples paletas de color que son bastante armoniosas entre ellas y les permite identificar otras paletas de color que podrían utilizar tanto para el diseño de su proyecto como para visualizaciones de datos específicas. En datasketch.co pueden encontrar una herramienta para extraer paletas a partir de imágenes. Si ven aquí en la herramienta, en la parte izquierda del panel de las aplicaciones de Datasketch, pueden cargar una imagen en cualquier formato, en URL o el archivo, y automáticamente se seleccionan paletas de color apropiadas o más bien basadas en las imágenes que ustedes cargaron, de manera que puedan ser reutilizadas en sus proyectos de visualización de datos. La selección de paletas requiere de un conocimiento previo sobre la estructura de información que se quiere visualizar. En este caso tenemos a la izquierda unas paletas categóricas. Esto quiere decir que la información por detrás que queremos visualizar son categorías. Por ejemplo, los países son datos que no tienen un orden o no tienen un cambio gradual entre ellos. Entonces los países se van a ver mejor representados como categorías. Luego tenemos escalas de color secuencial. Estas nos permiten ver sobre todo variables numéricas y ver cómo cambian, por ejemplo, de una región a otra o cómo
se va avanzando gradualmente entre los diferentes puntos de información que tenemos. También existen las escalas divergentes, las cuales nos permiten resaltar valores neutros. Entonces, funcionan de manera similar a las paletas secuenciales, donde tenemos un cambio gradual de un valor mínimo a un valor máximo, pero en este caso hacemos énfasis también en un valor neutro. Este tipo de paletas nos permite ver variables numéricas que tienen, por ejemplo, están centradas en cero y tienen un valor máximo y un valor mínimo. Y así es mucho más fácil apreciar cuáles son las variaciones de color. Nótese que estas dos paletas de color funcionan con variables de tipo numérico, mientras que la primera funciona con variables de tipo categoría. Recordemos que las variables de tipo categórico son aquellas que no tienen un orden particular. Entonces podemos pensar en los países, en algunas, por ejemplo, unas marcas de automóviles o partidos políticos. Estas no existe un gradiente, un cambio gradual de un partido a otro, por ejemplo, o de una marca a otra. Entonces, en este caso deberíamos utilizar las paletas categóricas. Existen algunas reglas claves para utilizar la selección de color de paletas categóricas. Lo primero es que no deben transmitir un orden o una jerarquía determinada. Entonces, si bien acá los colores parecen inicialmente distintos, este tipo de graduación o de cambio tenue de un color a otro da la sensación de que estamos cambiando en un orden o que existe algún orden, mientras que estas paletas de color, cuando las representamos de esta forma, no representan ningún orden y por tanto son apropiadas para visualizar variables categóricas. Las escalas secuenciales, como ya vimos, normalmente nos permiten comunicar valores mínimos o máximos o valores numéricos. Entonces, cualquier variable que pueda ser mapeada a números puede ser utilizada para visualizarla con colores. Acá vemos el caso 0, un color verde más claro, y el caso 100 millones, un valor verde más oscuro. Normalmente, como convención, se utilizan los valores más oscuros para representar los valores más altos y los valores más claros para los valores más bajos. Nótese que las escalas secuenciales es preferible que también transmitan la sensación de un valor mínimo a un máximo. Entonces, si bien esta paleta de color funciona y permite hacer la transformación de un valor mínimo a un máximo, en la práctica funciona mejor porque el ojo humano puede identificar más tonos de color si introducimos un color diferente en la mitad, que esté en otro tono del espectro. Entonces, acá todos son gradientes de azules, pero si introducimos un valor verde en la mitad, podemos ver los cambios graduales de una manera más apropiada. Las escalas divergentes son básicamente dos colores en un extremo. Acá vemos un valor lila para un extremo y un valor naranja para el otro extremo. Y fíjense que lo importante de estas escalas de colores es que nos permite identificar los valores mínimos y los valores máximos entre regiones. Ese es el objetivo de estas paletas de color. Las paletas divergentes es importante que el tono intermedio sea un tono bastante neutro, prácticamente blanco, o que sea equiparable con el fondo en el que se utilice. Y lo importante es que ese color muestre alguna neutralidad. Entonces no se recomienda que sean colores vivos o fuertes como el rojo o el verde, sino colores más pálidos y tenues. Por otro lado, los valores más de los extremos son aquellos que deberían tener un tono muchísimo más saturado. Entonces así se representa como la densidad de información. Hay un par de herramientas bastante útiles. Pueden visitar Vis4Net Palettes y acá pueden crear diferentes escalas de color a partir de los datos que tengan. Existe también otra herramienta que se llama el generador de paletas, que les permite seleccionar diferentes colores de acuerdo a algunas paletas, digamos, que ya se han estudiado, que funcionan bastante bien para mostrar variaciones entre la información que se desea mostrar. Es muy importante contar con los componentes de inclusión y accesibilidad para las paletas de color. Fíjense que existen bastantes tipos de daltonismo y al menos 10% de la población tiene algún tipo de daltonismo.
Esta paleta de color, así como la vemos en este momento, es una paleta como la vería alguna persona sin daltonismo, y estas paletas de colores como la vería otra persona que no tiene daltonismo. Fíjense, perdón, con algún tipo de daltonismo como estos que ven acá. Entonces fíjense que incluso esta paleta así como está, incluso si la ve alguna persona con daltonismo, puede todavía diferenciar los colores entre las diferentes categorías. Esto es supremamente importante para no generar confusión en los gráficos. Fíjense por el otro lado esta otra paleta, una persona con protanomalía va a ver la visualización o las paletas de colores con estos tonos, y estos tonos ya son bastante confusos y difíciles de diferenciar entre ellos. Entonces es recomendable utilizar algunas herramientas para hacer valoraciones de estos colores sobre cómo los vería una persona con daltonismo para hacer sus visualizaciones de datos. Un par de herramientas para esto es Color Review, que permite identificar contrastes, tamaños y otros temas de accesibilidad cuando utilizamos diferentes fuentes o paletas de color en visualizaciones. Y otra es este proyecto de Susilu, que se llama Vispalette, donde se puede seleccionar múltiples tipos de visualización, múltiples tipos de gráfico, y seleccionar y hacer test o pruebas sobre los colores utilizados y qué tan accesibles son. No olviden visitar nuestras herramientas en datasketch.co para conocer más sobre las diferentes soluciones en temas de diseño para visualización de datos.